¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la 15ª clase virtual. Hoy es viernes 24 de abril del 2020. Entonces, hagan por favor un comentario en este video, ¿sí? Antes de las 8:05. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo o el primer ejemplo de cómo trabajar con la ecuación de una parábola. Entonces, pregunta o problema. ¿Cuál será la ecuación de una parábola con vértice en el origen, es decir, en 0,0, y foco en 0,-3? Además de dar la ecuación de la parábola, debo determinar sus principales elementos, hacer una tabla de al menos 7 valores y trazar la gráfica de la curva. ¿Ok? Entonces aquí a la derecha tengo los principales elementos de una parábola, que serían forma y caso de la ecuación, coordenadas del vértice, distancia focal o semiparámetro, parámetro, ecuación del eje de simetría, coordenadas del foco, ecuación de la directriz, lado recto o ancho focal, es lo mismo, perdón, dominio e imagen. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, en este caso el eje de simetría será el eje de las Y. ¿Por qué? Porque vean dónde está el foco. El foco está en 0,-3. Está, si este es el eje de las X, 0-3 está hacia abajo y aquí está el foco. Eso significa que el vértice está hacia arriba y porque aquí está el 0, 0. Entonces el foco está en 0-3 y la directriz es una recta horizontal. ¿Sí? Bueno, entonces, forma y caso. Una parábola con vértice en el origen y que apunta o sus ramas se abren hacia la parte negativa del eje de las Y, sería una parábola en primera forma ordinaria, cuarto caso. ¿Sí? Entonces, forma y caso, primera forma, cuarto caso. Es decir, tendría la forma x cuadrada igual a menos 4 rho y. Muy bien. Entonces, ¿quién es rho? Rho es la distancia del vértice al foco. Esto quiere decir que rho siempre es positivo. Rho no puede ser negativo. Aquí el negativo es el 4. Rho siempre es positivo. Esta parábola abre hacia abajo con rho igual a 3. Por lo tanto, se concluye que su ecuación es como esta y rho vale 3. Entonces sería menos x cuadrada es igual a menos 12y. Esta sería la ecuación de la parábola. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el vértice? Como es primera forma ordinaria, el vértice está en el origen, es decir, el vértice está en las coordenadas 0,0. Ese es uno de los datos. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia focal, que también se conoce como semiparámetro? Bueno, el semiparámetro es el valor de rho, y rho ya habíamos visto aquí que vale 3. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro es 2 rho, es decir, 6. La ecuación del eje de simetría, ¿ok? Una recta horizontal es una función constante, ¿verdad? Y igual a una constante. ¿A qué constante? Bueno, si el foco está en menos 3, está
en 0, menos 3, la directriz está hacia arriba del vértice, es decir, que está en 0,3. Y la recta que pasa por ese punto, una recta horizontal que pasa por ese punto, se puede representar como y igual a 3. Esa es la ecuación del eje de simetría. ¿Cuáles son las coordenadas del foco? Bueno, las coordenadas del foco es un dato, 0, menos 3. Aquí estoy mal. La ecuación del eje de simetría, la ecuación del eje de simetría es x igual a 0. ¿Sí? La ecuación del eje de simetría es x igual a 0. ¿Por qué? Porque el eje de simetría es vertical y pasa por el origen. Entonces es x igual a 0. La ecuación de la directriz efectivamente es y igual a 3. Ancho focal o lado recto. Se define en las parábolas el ancho focal o el lado recto como 4ρ. Es decir, 4 por 3, 12. Es un valor positivo. 4ρ. ¿Por qué? Porque ρ es positivo. Y en este caso el 4 también lo es. ¿Sí? El dominio. Bueno. El dominio en el eje de las X va a haber curva siempre va a haber curva en el eje de las X. Entonces el dominio es de menos infinito a infinito. Recuerden, el dominio es sobre el eje de las X si hay curva. La imagen. La imagen es donde hay curva en el eje de las Y. Bueno, pues desde menos infinito hay curva hasta 0, hasta el vértice. Más arriba ya no va a haber curva. Entonces, la imagen va de menos infinito a 0. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la gráfica de la curva. Para poder graficar correctamente la curva, aquí, bueno, yo espero que sea una cosa así, ¿va? Espero algo así, vértice en el origen y que abre hacia abajo. Aquí va a estar el foco, por aquí va a pasar la directriz. Todo eso hay que escribirlo. ¿Sí? Bueno, entonces para poder graficar correctamente la curva, x cuadrada igual a menos 12y, es necesario hacer una tabla que tenga al menos 7 valores, pero por el tipo de curva nos va a convenir que tenga 10 valores. ¿Por qué? Porque el dominio va de menos infinito a infinito. Entonces nosotros podríamos tomar, por ejemplo, de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 11 valores, está bien. Con esos valores nosotros podemos hacer nuestra grafiquita bastante bien presentada. ¿Qué hay que hacer? Hay que sustituir siempre, hay que despejar siempre y. ¿Por qué? Porque eso es el valor de f de x, ¿verdad? F de x es y. Entonces vamos a despejar la y, que en este caso nos quedaría menos x cuadrada sobre 12. Y siempre sería negativa. ¿Por qué? Pues porque todos los valores de y, de todos estos puntos, que esperamos que sea la curva, todos los valores de y son negativos. ¿Sí? Entonces, habría que llenar, por ejemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Habría que sustituir estos valores aquí, elevarlos al cuadrado, cambiarles el signo y dividirlos entre 12 para obtener las y, y de ahí las parejas de puntos xy que nos van a dar, desde luego, los puntos que corresponden a la gráfica. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer la gráfica de la función y se incluye la directriz. En las parábolas no solo es la curva de la gráfica de la curva, sino también
la gráfica de la directriz, que es una recta, y pues los puntos principales, el foco, el vértice y sus coordenadas. ¿Ok? Bueno, pues entonces eso nos vamos a dejar de tarea. Tenemos que hacer la grafiquita de esta primera parábola y pues me mandan por favor esa grafiquita antes de las 9 a mi dirección de correo. Gracias. No se les olvide realizar a mano en hojas de máquina, tamaño carta, con su nombre, su grupo y su matrícula, todos los ejercicios que han ido quedando de tarea en esta semana. Estos ejercicios, junto con las hojas de asistencia que les he enviado, deben guardarse en un archivo tipo PDF que se va a llamar semana3.pdf y este archivo PDF lo deben enviar a mi correo antes de las 10 de la noche del domingo. El archivo será parte de la ahora llamada carpeta de experiencias que se está pidiendo y contará para su evaluación como lo veníamos haciendo cuando estábamos en clases presenciales. Ese no es problema. Esto es como entregar las hojitas cada semana. Nada más que ahora se va a llamar carpeta de experiencias. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho. Disfruten su fin de semana quedándose en casa y haciendo la tarea. Hasta el lunes.